La situación mundial ha dado un giro más difícil para el mundo entero en el tema de los carburantes. Ayer los Estados Unidos de Norteamérica y la Gran Bretaña tomaron la decisión de ya no comprarle petróleo a los rusos. Y esto tiene que ver pues con la invasión que el dictador de Rusia, de la Federación Rusa, Putin, está siendo pues asediado por los países libres de Occidente, ¿verdad? Hay que reconocerlo. Pero ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué nos va a impactar a nosotros inmediatamente? Bueno, en este momento en los Estados Unidos de Norteamérica el galón de gasolina cuesta $5, es decir, está inclusive un poco arriba del precio que los hondureños estamos pagando por el petróleo. Esto quiere decir que la situación de crecimiento del precio del petróleo va a continuar, porque en la medida en que Estados Unidos bloquea y la Gran Bretaña y Europa, en algunos países de Europa, excepción hecha de Italia y Alemania, que dependen, Alemania en un 60% del gas que Rusia les da y en un 30% del petróleo, por lo cual Alemania está lisa y llanamente tirada de los cabellos por los rusos, los tienen controladitos. Lo mismo Italia, aunque Italia es en menor grado. Los otros países europeos, como Francia, por ejemplo, tienen su propia producción de energía nuclear. Por lo tanto, ellos no tienen ese problema que tiene Alemania. La Gran Bretaña tampoco, porque ellos tienen gas y tienen petróleo del Mar del Norte. Los Estados Unidos han buscado un 7% que es lo que le compraban a Rusia y lo quieren producir por una parte ellos y por otra parte ya mandaron gente a platicar con Maduro de Venezuela, que los ha recibido con mucho cariño, como él mismo lo dijo, y con mucha cortesía a los norteamericanos, que le llegaron a decir lisa y llanamente que está produciendo 700,000 barriles diarios y que ellos se los van a comprar, así, los 700,000, sin ningún problema. Entonces Maduro, ustedes saben que tiene bloqueado la venta de petróleo y solo lo puede hacer a ciertos países, como por ejemplo la China, pero el petróleo que Venezuela le vende a la China es un petróleo muy caro. Por lo tanto, los chinitos están comprándolo en Arabia Saudita y en otros países que les queda más cerca. Esto provocaría que los Estados Unidos le comprarían al gobierno de Maduro nada menos que 700,000 barriles diarios. Pondría a funcionar las exportaciones de ese país y recibirían dinero en efectivo, porque los chinos no le pagan a los venezolanos, porque los venezolanos están súper endeudados con China. De manera tal que esto sería un balón de oxígeno al asediado gobierno de Maduro, y por otra parte, pues los norteamericanos bajan el tono de la controversia que tienen con ese país debido a su tipo de gobierno. Los norteamericanos, cuando se trata de su seguridad nacional, ellos hacen negociaciones hasta con el diablo. En este caso le dejan de comprar al diablo Putin y le compran al diablo Maduro, que el petróleo les queda más cerca y que las refinerías donde se refina el petróleo venezolano están en los Estados Unidos. De esa manera puede ser que ya teniendo Estados Unidos seguro quién le va a vender aquí cerquita el petróleo, los precios se mantengan, pero bajar difícilmente, porque los Estados Unidos y Canadá, su petróleo lo sacan del esquivo, que es un petróleo que tienen que echarle mucha cantidad de agua dulce para separarlo, el petróleo, de las arenas. Y es caro, producirlo cuesta $70. Ahorita como el dron está a $110, entonces sí es negocio y los norteamericanos ya lo están haciendo.
Por esa razón, nosotros que ya conocemos nuestros políticos que aquí son tan folclóricos, ya Russell Tomé, el vicepresidente del Congreso Nacional, a quien saludamos cordialmente, salió diciendo ahí que si Estados Unidos le compra a Venezuela y Honduras, ¿por qué no? Y que eso sería volver al Petrocaribe. Amigo televidente, eso es paja, es fake news. ¿Sabe por qué? Porque los gringos le van a comprar a los venezolanos todo lo que producen. Y lo que nosotros le compramos a Venezuela es así, ¿ve? No representa nada para los venezolanos. Y es mejor tener un solo cliente a quien le mandas todo y que él se resuelva, a estar con unos poquitos de aquí por allá. Por lo tanto, no nos dejemos engañar de los políticos criollos, porque no hayan cómo hacer para aparecer en los periódicos y en los medios de comunicación, y muchas veces salen con cosas como esa, ¿verdad? El petróleo de Venezuela a nosotros no nos sirve de nada, pues nosotros lo compramos en Estados Unidos y en el Caribe, más barato que el petróleo venezolano, porque el petróleo venezolano es un petróleo pesado, y los norteamericanos les cuesta mucha plata producirlo ya y pasarlo a gasolina, diésel, etc. Por esa razón, nuevamente, escuchémoslos a los políticos, pero no les creamos, porque no va a suceder eso, no ahorita. Y ya Maduro dijo ayer con mucho cariño que la bandera norteamericana se miraba muy linda al lado de la venezolana, en las oficinas principales de su fortaleza que tiene en el batallón que está en el centro de la capital venezolana. Así es que, nuevamente, invitamos a nuestras autoridades económicas a que nos digan qué vamos a hacer para pasar sobre este asunto que tanto nos va a afectar a la economía hondureña. Hasta pronto.